China. China es una palabra que nos remite a imperio, a potencia, a inmensidad, a algo milenario también. Hoy vamos a hablar de su capital, la capital que tuvo China cuando nosotros todavía estábamos en los primeros pasos. Estoy hablando en el siglo VII. Ubiquémonos en el contexto mundial del siglo VII. En esa época, en el centro de China, estaba su capital. El nombre de esa ciudad era Chang'an, que significa paz duradera. Podemos imaginarnos en este siglo XXI tan convulsionado, mirando hacia atrás toda la historia, principalmente la que hemos tenido en Occidente, que la capital de un país se llame paz duradera. Les voy a contar cómo era esa ciudad, cómo se vivía, y díganme si no quisiéramos todos haber vivido o vivir en paz duradera. En el siglo VII era la ciudad más grande del mundo. Era el punto más oriental de la ruta de la seda, que todavía hablamos. En el siglo VII, esta ciudad, en paz duradera, era el punto más oriental. La habitaban más de 1 millón de personas. Era una ciudad con grandes riquezas, civilizada, y hasta el siglo IX fue la ciudad más grande del mundo. Si la comparamos con Roma, que es llamada la ciudad eterna, en esa misma época, en esta época de la que estamos hablando de Chang'an, Roma tenía 50.000 habitantes. Y esta capital china, más de 1 millón de personas, que además vivían en una forma organizada, pacífica y muy cuidada. Las calles eran amplias, muy amplias, y si alguien ha viajado a China, hoy en la actualidad verá que se intenta siempre que las calles sean tan amplias como para que esa multitud de habitantes aún hoy circulen en paz y tranquilidad. Como les dije, las calles eran amplias y estaban perfectamente trazadas en forma de cuadrícula. Curiosamente, la ciudad tenía 5 canales de agua, 5 corrientes de agua que la atravesaban completamente, por donde se transportaban las mercancías y se distribuía el riego. Es decir, si hablamos de riego, hablamos de aguas limpias, por las que además transitaban embarcaciones llevando mercancías. ¿Podemos imaginarnos una ciudad de 1 millón de personas con canales de agua limpia recorriéndolas? La ciudad estaba amurallada, como todas las ciudades de esa época, de ese lugar y de tantos otros lugares, pero tenía 2 características. En realidad, era la muralla exterior, como todas, y la otra, que es la que la hacía distinta, que eran murallas interiores. Estas murallas interiores estaban destinadas a garantizar justamente la paz interior en la ciudad, el cuidado de sus habitantes. Ya sabemos que las murallas exteriores siempre están custodiadas y se cierran de noche. ¿Pero en qué consistían las murallas interiores? Había una guardia armada que se llamaba Guardia del Pájaro Dorado, que recorría las calles y aseguraba no solamente que estuvieran cerradas las partes amuralladas, sino de que no circulara nadie. Yo me puedo imaginar a ese 1 millón de personas viviendo en esta ciudad de Chang'an, durmiendo tranquilas, durmiendo en paz toda la noche, porque sabían que nadie circulaba y que había una guardia, esta guardia, miren el nombre, del Pájaro Dorado,
que recorría los recintos amurallados, asegurando que los que estaban descansando descansaran tranquilos y seguros. 1 millón de personas durmiendo tranquilas. Es difícil imaginarlo, ¿no? En nuestra época actual. La ciudad, por supuesto, ya sabemos, China tiene además este ángulo de misticismo milenario. Y había innumerables monasterios, templos que hablaban de su vida espiritual. Bueno, la vida espiritual que aún hoy, los que vivimos en el siglo XXI, sabemos que hemos recibido tanto de esa cultura milenaria y de esa espiritualidad que en Chang'an se refugiaba, se alimentaba y ascendía en esos templos y monasterios. Había también talleres para los aprendices y había lugares específicos donde se leían los decretos imperiales. Es decir, la información llegaba a todos. Simplemente había que acercarse a estos lugares en los momentos en que los mensajeros leían estos decretos. Había también 2 grandes mercados. Imaginemos, ¿no?, la vida activa, la riqueza de esta ciudad, el movimiento y el intercambio y la venta y la compra de tantas cosas, enseres, alimentos. Había 2 grandes mercados que estaban supervisados, escuchemos bien, por una agencia gubernamental que se encargaba ¿de qué? De controlar que las monedas fueran reales, fueran auténticas, y que se respetara el sistema de pesos y medidas que estaba vigente. Ese era el papel de la agencia gubernamental. Volvemos a hablar de una población protegida, cuidada, hasta en esto, hasta en el hecho de ir a comprar con la garantía y la seguridad de que alguien está mirando que la moneda que se usa sea la legal y que el peso, las unidades de peso y las medidas que me están utilizando, que estamos utilizando en este intercambio, son las reales. Es una población muy cuidada, ¿no? Agrego otra cosa, y volvemos a hablar, estamos en el siglo VII, ¿sí? Siglo VII después de Cristo. Existía un sistema bancario de préstamos, de ahorro, con bonos y pagarés. Podemos imaginar, nos imaginábamos, sabíamos que tantos siglos atrás los pobladores de esta ciudad que se llamaba Paz Duradera además tenían un respaldo bancario de préstamos, ahorros, bonos y pagarés. No podemos sino sorprendernos, ¿no?, de una civilización tan avanzada. Y también podemos, vuelvo a decir, en este siglo XXI, en el que miramos por la ventana y vemos nuestras calles, vemos la forma en que vivimos y a veces, tal vez, la desprotección en la que nos sentimos, y nos imaginamos a ese millón de chinos viviendo en su ciudad amurallada, con esta guardia del pájaro dorado, permitiéndoles crecer, permitiéndoles enriquecerse, permitiéndoles una vida espiritual, todo muy cuidado. Ya nomás pensemos cómo se llamaba la guardia que los custodiaba, la guardia del pájaro dorado, que seguramente tenía ecos en el corazón y en el misticismo de estos chinos antiguos. A comienzos del siglo IX, el último emperador de la dinastía Tang fue depuesto y la capital se trasladó a 402 kilómetros de esta maravillosa ciudad de Chang'an. Más de 1000 años después, aparece en 1793 un inglés, el duque de Macartney, y seguramente este inglés, este duque, se presentó ante el emperador y ante sus asesores y funcionarios, intentando convencerlos de la importancia y del beneficio de relacionarse con Inglaterra, con el imperio inglés
de relacionarse comercialmente con alguien que venía a traerles beneficios, adelantos, mejoras. ¿Podemos imaginarnos la mirada con que los recibió el emperador? Ellos, que venían de una cultura milenaria que ya estaba organizada y limpia y cuidada desde el siglo VII. Obviamente el emperador respondió a la altura de las circunstancias, diciéndole que no tenían ningún interés en tomar relaciones con gente que vivía en ciudades desordenadas, olorientas, peligrosas, pobres, que China era autosuficiente, era un gigante de civilización, de riqueza y de vida espiritual que no necesitaba de nadie. Esa fue la respuesta del emperador en 1793, 1000 años después de que China ya contara con esta ciudad. Yo la miro desde el siglo XXI y seguramente ustedes, después de escucharme, también pensarán cómo habrá sido vivir en paz duradera, enriqueciéndose, creciendo y descansando en la tranquilidad de la guardia del pájaro dorado.